ortogonales, dicen. Dados el vector v bra, ket, digo, vector v ket y w ket pertenece y son ortogonales, dado que da el cumplimiento de qué? De la normalización que sea igual a 0, ¿no es cierto? Magnitud o norma de un vector, sea el vector v que pertenece a los números complejos o al espacio vectorial completo, se define la magnitud o norma, ya denotado de esa manera. Que es lo mismo, ¿no? Ya para si el vector dice v es 1, se dice que está normalizado o que es un vector unitario. ¿Ya? Definición de base ortogonal. Estamos recalcando nada más, ¿ya? Una base formada por vectores unitarios y que son mutuamente ortogonales se llama base ortogonal, ortonormal. O sea, si tenemos la base, miren, esta es la base ortonormal, que ya saben que vienen a ser los vectores que van de 1 hasta n, ¿ya? Definidos de esa manera. Acá tenemos una, ¿no? ¿Esto cómo era? ¿Cómo lo definíamos? En sí, ¿qué base viene a ser en X y Y? Chicos. Las canónicas eran, pero... Canónica, ¿no? ¿Cuáles son las bases canónicas? No estoy escuchando bien, voy a mejorar el audio un ratito. Claro. Ya, ahora sí. Sí, la base canónica. Esto vendría a ser... Esto está representado en forma, esto, ¿no? Lógica nada más, porque acá estamos utilizando en función de X y Y. Pero en sí, estos deberían ser I, sombrerito, y J, sombrerito, ¿no? La base canónica en el plano sería, ¿no? Que vienen a ser 0,1 y o 1,0 y 0,1, ¿no? En el espacio sería 1,00 y 0,1,0, ¿no? Entonces, ¿son ortogonales? Sí, pues, porque estas bases netamente son perpendiculares, ¿sí o no? O vectores, ¿no? Si son en las bases comunes, claro está. Y su normalización siempre va a salir 1. Ese es un ejemplo dado. Base ortonormal, ya, normalizada en función, ya, ¿a qué? Más conocido como el delta, ¿no? Delta de Kronecker. Sí, se llama símbolo delta de Kronecker ahí. Todos los elementos, ¿ya? Que tengan en singularidad en I y J, ¿ya? O sea, deben ser 1 y los demás elementos 0. Esto se basa casi en una matriz, ¿no? Fórmula especial para esto. Si aquí tenemos la normalización del vector bracket denotado por v y b, ¿ya? Sea que dice el vector v que denotado, ya sabemos de esta manera, sumatoria de los valores componentes, ¿no? De w, que está hablando de v, en una base, ¿sí o no? En una base. Y el otro igual, ¿no? Sumatoria de los componentes de este es w sub i, en una base respectiva. Es una base arbitraria, dice. ¿Ya? Esa base arbitraria que ya sabemos dónde iba de 1 hasta n, se define de la siguiente manera, ¿no? Entonces acá la normalización siempre viene a ser ¿a qué? A la sumatoria de los elementos. Acá viene el conjugado, ¿no? Dependiendo si este elemento pertenece al campo de los complejos. La normalización en sí viene a ser la sumatoria de todos los elementos o componentes entre V y W. Claro, estados en una base ortonormal, ¿no es cierto? Y J.
Entonces, siempre va a darnos que si fuera en los casos normales, viene a ser la multiplicación interna, ¿no? Producto interno, dos vectores, que viene a ser la sumatoria de los elementos. Acá está. ¿Sí o no? Este es un ejemplo en tres divisiones, o en este caso en X, Y, Z, ¿no? Ya. Entonces, si la base I es ortonormal, ya, con delta de Kronecker, que va de 1 hasta n, vamos a decir, ya, estamos asimilando, estamos demostrando acá, ya, que la suma en G colapsa, dice, en J, ¿no? Acá IJ, dependiendo de los vectores, en base ortogonal, ya, en base ortogonal, la base ortogonal se convierte en delta de Kronecker, está demostrando ahí, ya, la sumatoria acá dada, esta sumatoria de acá, se convierte netamente, se saca el componente de V, ya, conjugada, y solo al final nos quedamos con lo que es la componente en función del delta de Kronecker, que viene a ser la base ortonormal. En este caso, solamente me quedaría como el vector en sí denotado W, ¿no? Ya, a ver. En conjugación, al final y al cabo, miren, está demostrado que la normalización viene a ser la sumatoria de todos los elementos o componentes de la conjugada de V sub i y W sub i. En este caso, Okay. Eso es como acá, ¿no? simplemente una propiedad del delta de Kronecker, ¿no? Que absorbe. Eh, Claro. eso no es. Uh-huh. Nada más, pero para el miércoles, mi manito ya se entumecido. A ver, palmas. Ya. Entonces, si cuando dice, ¿no? Ya. Acá estas referencias, solo hay que hacer en función del delta de Kronecker, ¿no? Entonces, solamente los elementos en lo que es diferencia, dice que son valores iguales a ceros, se suma, y colapsa cuando son i igual a j, o sea, los valores van a ser 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Los elementos únicos van a ser valores únicos en el cual va a denotarse en función de ¿cómo le diríamos? Leyes, ¿no? Que nos da el delta de Kronecker. Ejemplo, dice acá, si tenemos el vector v ket y w ket que pertenecen a, bueno, este es en el campo vectorial de los reales, ¿sí o no? Entonces voy a decir siempre porque en los reales no hay conjugada, entonces la conjugada siempre va a ser el mismo, ¿sí? El mismo vector, ¿no? Entonces, dado que esto va a ir de 1 hasta n, entonces se toma de la misma forma que la normalización va a ser la sumatoria de, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde cambia? Esto va a cambiar, ya lo dice, es equivalente a la definición de producto de punto para vectores usuales, ¿sí o no? Entonces, toda la sumatoria que se está dando acá, ¿sí o no? De los elementos, tanto de V y de W, siempre va a ser la sumatoria, ¿no? O sea, el producto interno de estos dos, ¿no? Esto está dándose en un campo o vectorial en R, ¿no? Ahora, el hecho de que la definición más general de producto interno en una base arbitraria está definido de esta manera, se deduce o se reduce, ¿no?
a lo que es a esto de acá. Simple. ¿Ya? No hay que olvidarse. Esto es en una definición algebraica. ¿Ya? ¿Ya? Porque esto también se puede hacer en una definición vectorial. Entonces, cuando la base es ortonormal, cada una base arbitraria será conveniente primero ortonormalizarla. ¿Ya? Será primero conveniente ortonormalizarla. ¿Ya? Entonces, la estamos acá, bueno, todo el proceso que hemos hecho, llegando de acá hacia acá, de lo que hemos visto en antes, se llama proceso ortonormalización. ¿Ya? Entonces, ustedes ya van a tener la definición directa, ¿no? Tengamos cuidado en eso. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿no? Para eso necesitábamos la definición de ortonormalización para el teorema de Gram-Schmidt, que nos dice, dado una base arbitraria, es siempre posible obtener a partir de ella una base ortonormal. Ahí está. Entonces, es siempre posible obtener a partir de ella una base ortonormal. El teorema de Gram-Schmidt ya permite dar carácter universal a la definición específica del producto interno. A ver, esto hay que entender bien, ¿ya? El teorema de Gram-Schmidt permite dar carácter universal a la definición específica del producto interno. ¿Ya? Permite dar carácter universal. ¿Eh? O sea, ¿qué quiere decir? Que abarca no solamente a lo que es, acá hemos visto en los reales, ¿sí o no? Entonces tiene que abarcar también a los complejos. Por eso dice, ¿no? Para todo vector v de Ket, ¿ya? ¿Cómo le estamos definiendo? ¿Sí está bien? Y w Ket, ¿ya? Pertenecen al campo, que diga, espacio vectorial, ¿no? ¿Ya? Complejo en dimensión n, ¿ya? Espacio vectorial complejo en dimensión n, donde la normalización, ¿ya? Entonces, estamos viendo acá la normalización en función, aquí está, ¿no? Cuando las bases son ortonormales, ¿no? Entonces ya ortogonalizada, se podría decir. Entonces, la verificación de esta ecuación debe ser compatible con las propiedades generales del producto interno. A ver, propiedades, ¿cuáles vienen a ser? Si definimos, ¿no? La normalización, miren, en este caso, en doble conjugada, siempre el factor de doble conjugada, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Va a tener, miren, si este vector normalizado que viene a ser entre el bra y el ket, entre v y w, la normalización, miren, ya, generalizada me va a dar qué cosa, qué propiedad viene a ser esto. Que nos dice que va a ser igual a su conjugada, pero combinadas en lo que es vector bra de w y ket de v, ¿no? Entonces, esta es una definición ya algebraica, en el cual ahí podríamos decirle que existe la conmutación ahí. No, ¿no? ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? Hay conmutatividad ahí, porque son propiedades ahí, ¿no?
debe ser compatible con las propiedades generales del Producto Interno. El Producto Interno puede ser conmutable en cierto espacio vectorial. En acá. Eso sería si está definida en R, tal vez diríamos conmutable. Claro. Ajá. Pero en acá ahora estamos en los complejos. Debe ser compatible, dice. ¿Es compatible? ¿Cuál es la definición de compatibilidad? No quiere decir que sea igual. O sea, si va a definir la conmutatividad de repente, no quiere decir que esto, sino que tiene que llegar a las mismas condiciones. Entonces tiene que jugar con las mismas condiciones, no necesariamente tiene que ser. Si en un espacio vectorial, ya sea real, es conmutable, en el otro, definiendo las mismas condiciones, no quiere decir que pueda ser conmutable, sino tiene su forma de conmutatividad. Entonces, en los complejos dice que en esta definición, ¿ya?, de la normalización, no existe la conmutatividad, sino que la conjugada, porque en fin y al cabo, si yo hago conmutatividad en lo que es si esto fuera real, esto fuera lo mismo también, pues, ¿no? Pero ahora en los complejos ahí cambian. Entonces, por eso dice, es compatible con la propiedad A del Producto Interno. La propiedad, ¿dónde está Producto Interno? Hay que, a ver, antes de esto, voy a verificar qué número, este es el número 16. Ya. Propiedades, es propiedad C, ahí está 1. La propiedad B y propiedad A. Definición, espacio vectorial con producto interior. Ahí está. Entonces la propiedad A, ahí está definiendo, ¿no? Entonces sí está cumpliendo, ¿no? Ya. Sí está cumpliendo. En el caso de, como les decía, ¿no?, si es para los reales, siempre va a ser lo mismo. Ahí está, es lo que estaba diciendo. ¿Sí o no? Ahí está, en el caso de los reales. Pero en el caso de los complejos, tiene que dar definición de esta manera. Ahí queda. ¿Ya? Acordémonos de las propiedades, ¿ah? Miren. Propiedad B. Para todo vector V, para todo vector, siempre hemos tenido, para todo vector V que pertenece a los complejos, ¿ya? Entonces su normalización tiene que ser mayor que 0. Acá lo está definido, ¿sí o no? Por lo tanto, no solo todo va a ser positivo. Eso es lógico, hasta en los reales, ¿no? Porque la normalización viene a ser el valor, ¿no? Por eso se le llama valor absoluto. La propiedad C, linealidad, ¿en qué? La linealidad. La linealidad del producto interior respecto de su segundo factor, ahí está. ¿Tiene que dar cumplimiento? Sí. Entonces ahí tiene la demostración y finalmente. ¿Qué quiere decir? Es antilineal, dice, ¿no? En Bra. Este análisis lleva a afirmar lo siguiente: que la linealidad acá dada, el producto interior de un vector con una superposición de vectores es igual a la superposición de productos interiores con los mismos coeficientes que la superposición original, mientras que en el caso de la definición acá, el producto interior de una superposición de vectores con otro vector, entonces la superposición del producto interior con coeficientes que son los conjugados complejos, ya, de los coeficientes de la superposición original, ya,
El concepto más general de Producto Interior se puede generalizar conceptos que fueron definidos para los vectores usuales en términos del producto punto. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? La definición por eso se mantiene. Cuando es en esto, en los reales puede ser la misma, ¿no? Y los mismos vectores pueden conjugar, pero cuando es en los complejos, tenemos que jugar con lo que es la conjugación, ¿ya? Entonces, ahí el dilema. ¿Dónde estamos? Número 16 era, ¿no? Ahí está. Entonces, miren, acá está corroborando ahora con los números complejos. Ya en la primera, ya, propiedad dice que es compatible, ¿ya? Ahora, la segunda, ¿no? Supongo, y la tercera que es lineabilidad, ¿no? La segunda, que todos los valores siempre tienen que ser positivos. Para un vector que normalizado, ¿ya? De esta manera, al final, tienen que ser mayores o iguales que 0. Solo si el vector es igual a 0 o, dado que el vector v es igual a 0, la propiedad B es compatible del producto interior. Ahí está. Dado, miren, ahí un número complejo definido de esa manera, ¿sí o no? Su conjugada siempre va a definirse de acuerdo a la lineabilidad. Miren, acá estamos haciendo con un elemento o un número complejo. Para la O. Tengo que meterme mi mano a mi casaco ahí. ¿Cuándo es el afelio? Toca, ¿cuándo se llama? Equinoccio de invierno, ¿cómo se le llama? Afelio, ¿verdad? Sí, creo. Afelio es Sí, cuando pero estás... Ajá. ¿Cuándo toca? ¿22, 23? Van a estar encontrándonos en tempranito, bacán. ¿Cómo se llama? Donde están ahí relojes de lunares. En el este han puesto, ¿no? ¿Alguna vez han visto? ¿Cómo se dice? Posición del sol en función a la sombra de un, de un reloj solar o lunar también es, ¿no? Desde ahí va a empezar a cambiar la movilidad del sol. Ojalá que cambie también el clima, pero hay mucho frío. ¿Eh? O me parece a mí o es porque también me he trasladado. Cada año aumenta más el frío. ¿Qué dicen ustedes? A ver, en acá, mire, para la lineabilidad, la tercera propiedad, ¿ya? Asume, miren, ya, asume, miren, un elemento complejo, ¿ya? En el cual acá, miren, la definición está dada, ¿sí? En función, miren, de este elemento complejo, ya sabemos, ¿no? El elemento complejo está denotado de dos maneras. Uno por su componente real y su componente imaginaria. También se puede escribir de esta manera con el exponencial. Entonces, tenemos que ya un poquito de complejos, ¿eh? Un poquito, yo digo, tenemos que repasar complejos. Entonces lo aplicamos a la lineabilidad, miren. Dado entonces, miren, el vector v en función de números, componentes A
de W más BZ, que vienen a ser W y Z números complejos, ¿no? Entonces, ya, la demostración está acá. La definición, ¿no? Como se distribuye a cada miembro, la definición de la sumatoria de la conjugada de V, ¿ya? Componente A de BWI igual con el otro, ¿no? B con Z, ¿ya? Sacamos el elemento constante. Esto se convierte en ¿qué? Miren, en una normalización, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? ¿Es compatible con la propiedad C del producto interior? ¿Sí o no? Sí es compatible. ¿Ya? Porque está definiendo lo mismo, pero en función de las propiedades dadas. ¿Ya? Interpretación del vector Bra. Ustedes ya han visto cómo hemos definido realmente un vector ket, ¿no? Está definido en función de lo que es vectores, en los vectores normales, ¿no? O más, no normales, sino que ya les voy a confundir con la normalización. Vectores comunes, digo, como en el espacio o en el plano, ¿no? Entonces, pero ¿cómo realmente podemos interpretar o la interpretación en la cual juegan las definiciones del vector Bra y el vector Ket? Si nos damos cuenta acá, ya, acá tenemos ya la interpretación del vector Ket, ¿sí? ¿Qué es interpretación? Miren, ¿sí o no? De una combinación lineal en función de una base. Entonces, representación concreta, dice, en bases concretas o marcos referenciales, dice. Entonces, acá, miren, tenemos los vectores V, W y Z, que pertenecen a los números complejos, al espacio vectorial de dimensión n de los números complejos. Entonces, la definición V por W como vectores Ket está definido como la normalización en una base ortogonal I. ¿Ya? Claro, ya saben, y ya de una ustedes. El vector V, ¿ya? Ket, no es Bra, miren, es Ket. Es unívocamente determinado por sus respectivas componentes. ¿Sí? Pues como ustedes saben, ¿no? Como se definía un vector en función de sus vectores base, ¿no? El vector, digamos, 3,45 está en función de sus vectores base, que vendría a ser 3i, 4j más 5k. Entonces, un vector que siempre está definido en sus formas comunes, pero ¿ya? Y se representa como un vector columna, dice. Entonces, miren, ahora miren, la definición, entonces, miren, dada de un vector que es un vector columna, ¿ya? Similarmente, la misma base, ¿no? Para lo que es W. Entonces, acá tenemos los vectores que de V y que de W. ¿Sí? En las mismas bases. ¿Ya? Ahora, cuando es un vector normalizado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? La normalización quiere decir la multiplicación, ¿sí? Entonces, acá tenemos, miren, matrices. Pero acordémonos, ahora sí tenemos que acordarnos de lo que es matrices. ¿Ya? Entonces, miren,
Si yo digo transpuesta, verificado en función del primer elemento de la normalización, que es un vector, ¿qué cosa? Bra, ¿no es cierto? Entonces, la transpuesta generalizada demuestra la normalización del primer elemento, en el cual, por eso, cuando haya, si digamos tenemos, miren, un elemento matricial n por 1 y el otro que es n por 1, ¿puede haber multiplicación entre ambos? Producto interno. Del, bro. No, Si ¿no es cierto? especificas que son vectores, tal vez. Pero si lo ves así como Claro, matriz, ¿no? ajá. Son vectores dados, pero ya matrices ya más expandidas, pues, ¿no? Ya los vectores se convierten en matrices, ¿no? En sí los vectores son matrices, pero siempre estábamos limitados hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, las definiciones eh, complementarias siempre se daban hasta cierta, por eso dicen hasta un elemento n, ¿no? Entonces, supuestamente si ese n lo vemos como ya no vectores, bueno, entre comillas, porque los vectores siempre han sido matrices, ¿ya? Entonces, esto vendrían a ser, ¿no? Dos clases de matrices, ¿no? Entonces, cuando hay normalización, por eso está el guión ahí, esto se va a comparar, el primer elemento que es el vector bra, tiene que ser por eso la conjugada o transpuesta, ¿no? Acordémonos que es la transpuesta, ¿no? ¿Ya? Entonces, términos de matrices, ¿no? Entonces, yo acá voy a decir, como la normalización está dada de la sumatoria de los elementos o componentes conjugados de V por los elementos conjugados con matrices o sumatorias de W y, ¿no es cierto?, debe ser representado como sigue. Entonces acá, miren, ¿qué quiere decir? Que la matriz de los elementos conjugados de V, ¿ya?, por la matriz de los elementos de W. Este resultado es un escalar, ¿no? Como ya saben, ¿no? El producto entre dos vectores, producto interior o producto escalar, siempre va a dar un número escalar. Entonces, los dos, claro, acometidos siempre en la base, en una base, casi digo canónica, ya en la misma base, ¿no? En la misma base. Dado el vector, ya, el vector columna, ya, entonces definiremos, miren, el vector ket como ya, como un vector fila o matriz fila, ¿no? Y al ket vamos que es la conjugada o formada por las conjugadas complejas de los componentes del vector vket, ¿sí? ¿Ya? Lo vamos a convertir ya, en la base i, dice, ¿no? Lo vamos a convertir en una matriz, ya, la matriz columna la vamos a transformar, ya, acá dice matriz transpuesta de las conjugadas complejas de las componentes de el vector ket v. Entonces, para todo vector ket v que pertenece al espacio vectorial de los complejos, ya, sí, solo si este vector puede ser un vector bra también que pertenece a los conjugados de los números complejos. Espacio acá dice espacio dual vector fila, ¿no?